Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Atisha, capítulo sobre las provisiones necesarias para la absorción meditativa. Samadhi Sambhara Parivarta. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Narrado por Cristina Ingrid P. Rindo homenaje al Señor del Mundo, Lokeshvara. Sé firme en el pensamiento del perfecto despertar, de la bodhicitta, que fluye desde la fuerza de la compasión pura. No estés apegado a los placeres de una vida feliz, sino que en vez de ello, has de dejar atrás todo lo que es aferramiento. Con las riquezas excelentes de la fe y el resto, presta reverencia al gurú viéndolo como igual a un Buda, y practicando los votos tal como él te ha enseñado, esfuérzate honestamente en practicarlos bien. Obtén la iniciación del vaso secreto a través de la amabilidad de un gurú, un meditador de cuerpo, habla y mente puros, el cual es un vaso de la elevada realización. Después, perfeccionando estas provisiones que emanan de los niveles de concentración, es obtenida rápidamente una elevada realización, y eso es el estar viviendo el sendero del mantra. Si los niveles de concentración son débiles, y si uno vive de una forma que no está en sintonía con ello, incluso en 1000 millones de renacimientos no va a ser alcanzada la absorción meditativa. Para alcanzar esta absorción meditativa, el yogi vive la práctica del mantra. Rechazando todo pensamiento que difiera de ello, se esforzará con un ardor firme. Para mostrar qué es lo que no está en armonía con los niveles de concentración, yo describo brevemente a un hombre que está en armonía con los niveles de concentración y lo explico. Él es un hombre de conducta excelente, el cual no siente interés por los placeres mundanos. Es firme en sus votos y está dotado de paciencia. Él rehuye completamente el bullicio del mundo. Poseyendo atención en sus acciones de cuerpo, habla y mente, su perfecto recuerdo del cuerpo inspira la memoria de las alabanzas del Buda. Siendo fuerte en este recuerdo de aquello que debería de ser hecho en toda ocasión, él evita los 5 oscurecimientos y conoce la moderación en la comida y se comporta con modestia. Por tanto, su mente siempre está serena en medio de todas las cosas mundanas y con pocas posesiones. Estos son los niveles. No entender esto es no estar en armonía. Que por el mérito de haber compuesto este capítulo sobre las provisiones necesarias para la absorción meditativa, puedan todas las criaturas alcanzar la absorción meditativa, semejante a un diamante. El capítulo sobre las provisiones necesarias para la absorción meditativa fue compuesto saliendo de los labios del maestro Sri Dipankara Ñana. Fue traducido, editado y publicado por el propio abad indio y por el gran editor y monje traductor Sakya Lodge. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. A Steve. Narrado por Cristina Ingrid B. para Narraciones Budismo. Gracias por escuchar. Si deseas hacer una contribución para el canal, puedes hacerlo a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. Gracias.